¿Hay, además de usted, alguien en esta Cámara, además de usted y sus correligionarios, que tengan algo bueno? Oye, a lo mejor no lo hay y nos enteramos y hacemos esfuerzos para superarnos en el futuro. ¿Pero hay alguno que tenga algo bueno en esta Cámara? Dicho de otra forma, ¿es que todos los que no le gustan a usted son malos y todos sus correligionarios son buenos, señor Iglesias? Si el problema no es ese, si el problema no es personal, señor Rajoy, no es que ustedes no tengan algo bueno, en lo personal seguro que sí, como todo el mundo. El problema son los resultados de su gobierno, de sus gobiernos. Y estará usted de acuerdo conmigo que razones para ser autocríticos ustedes tienen que tener. Desconozco qué es lo que le ha molestado a usted de mi afirmación sobre que hemos salido de la crisis sin devaluar la moneda, porque es algo bastante razonable. Hemos salido de muchas crisis en España con una devaluación, cuando no estábamos en el euro. Sí, bueno, bien, claro, pero es que es mucho más difícil salir de una crisis sin devaluar la moneda. Oiga, ¿qué quiere usted que yo le diga? Ha habido una cosa, tanto en su intervención como en la del señor Sánchez, que me ha llamado la atención a propósito de las devaluaciones. Ha dicho usted, hemos salido de una crisis sin devaluar. Bueno, claro, ya, es que España no puede devaluar la moneda. Sería una cosa impresionante que saliéramos de una crisis devaluando. Del mismo modo que el señor Sánchez decía que hay que implementar políticas monetarias interesantes. Ya, lo que pasa es que eso no depende de nuestro país, depende básicamente del Banco Central Europeo. Está bien debatir de estas cosas. Y esto tiene un elemento curioso. Yo no sé si le ha traicionado el subconsciente, porque ha dicho usted, hemos salido de la crisis sin devaluar la moneda. Claro, devaluar la moneda no se puede porque no hay peseta. Entonces, ¿qué es lo que se puede devaluar? Los salarios, las condiciones de vida de la gente. Si le damos la vuelta a lo que ha dicho usted, después de decir con simpatía lo evidente, lo que usted ha reconocido es que claro que hemos salido de una crisis devaluando, porque no se puede salir de una crisis sin devaluar, en este caso, los salarios. ¿Es usted el único demócrata que hay en España? ¿Considera usted que yo no soy demócrata? A lo mejor lo considera. Hombre, yo me presento a las elecciones, a veces pierdo, he perdido muchas, a veces gano, pero a lo mejor considera usted que yo no soy demócrata. ¿Es usted el único demócrata que hay en esta Cámara? Usted decía que es usted demócrata. Bueno, claro, esto es muy fácil de decir. Lo que pasa es que ser demócrata tiene una serie de implicaciones. Se lo decía antes en mi intervención a propósito de la noción de soberanía. En el aniversario en el que ustedes llegan a un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, que entrega la soberanía de nuestro país a poderes exteriores y hace que, independientemente de lo que decida el Parlamento, que es el depositario de la soberanía popular, un Gobierno esté obligado a tomar medidas que pueden afectar a su gente, pues entienda usted si le digo que eso es, pues por lo menos asumir un déficit democrático para nuestro país. Cuando el Parlamento no puede decidir y lo deciden desde fuera, tenemos un poquito menos de democracia. Los que recortan la democracia, creo yo, son menos demócratas que los que entienden que las decisiones de un país la tienen que tomar las gentes de su país a través de sus representantes y no los poderes financieros y la señora Merkel. ¿Y es usted el único honrado que hay en España? Oiga, yo nunca le he reprochado que levante el puño, mientras no sea obligatorio, señor Iglesias. Creo que ha sido usted imprudente al hablar de la obligatoriedad de determinados símbolos. No quería volvérselo a recordar, pero es que su partido lo fundaron unos señores que obligaban a hacer el saludo romano y que a veces juraban sus cargos con camisa azul. Entonces, cuando hable usted de la obligatoriedad de signos, tenga usted un poquito de decoro, porque a España no se le olvida de dónde vienen ustedes. A España no se le olvida que su partido lo fundan los cuadros de una dictadura. Esos son los únicos que en España han obligado a hacer determinados gestos, esos eran los que prohibían a los demás partidos políticos y esos eran los que nos han hecho cargar con la vergüenza de que en nuestro país durante 40 años hubiera una dictadura. Yo sé que a ustedes les avergüenza, pero es que es la verdad, su partido lo fundaron ministros de una dictadura, es lo que hay. Oiga, a usted le votan estudiantes, abuelos, obreros, catedráticos, autónomos, comerciantes, y suman 5 millones, y es una cifra importante. Oiga, ¿y a los demás quiénes nos votan? ¿Los ricos o gente despistada? Ustedes hablan mucho
de la gente, pero conviene de vez en cuando, además de hablar de la gente, hacerle caso a la gente, porque es que hay gente para todos los gustos y gentes con gustos distintos. Por tanto, nadie tiene el patrimonio de la gente. La gente. Si el problema aquí no es a quién le vota cada uno, si a usted le vota a mucha gente, como a nosotros también, el problema es las medidas que uno decide y si esas medidas están cerca de la gente o no están cerca de la gente. Señoría, ha hablado de la soberanía nacional. Yo estoy a favor de la soberanía nacional. Ha hablado de que yo estoy a la orden, pues además de los ricos y de los poderosos, de la señora Merkel, pero yo tengo que decir que yo defendí la soberanía nacional en un momento muy duro de la historia de España, en el año 2012. Otros no quisieron o probablemente no pudieron. Ha dicho usted también, a propósito de la soberanía, que a usted no le presiona nadie y que hacer política, al fin y al cabo, es trabajar para la gente. Pero claro, usted ayer dijo una cosa, ayer dijo, hace falta un gobierno que no asuste a los inversores y que no asuste a los socios europeos. ¿En qué quedamos, señor Mariano Rajoy? ¿Su gobierno ante quién da la cara? ¿Ante los inversores y los socios europeos o ante los ciudadanos? Tenemos dos concepciones de la democracia distintas. Nosotros pensamos que un gobierno da la cara ante los ciudadanos. Ha dicho una cosa que me ha sorprendido usted. Ha dicho, a mí el IBEX 35 no me presiona y no me pone un piso. Pues, hombre, a lo mejor a usted de momento no, pero al señor Aznar, a la señora Salgado, al señor Felipe González, un piso no, pero un puesto en su consejo de administración sí que los ha reservado. De Unidos Podemos y de las confluencias no hay nadie que se sienta en un consejo de administración. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos presionan ni nos ofrecen puestos en consejos de administración. Y le voy a decir lo que ha ocurrido en algunos países que usted bien conoce de la Unión Europea porque no pudieron defender su soberanía nacional. En el impuesto a la renta de las personas físicas han tenido que reducir el mínimo exento y han subido el tipo a todos los contribuyentes. Han subido el tipo impositivo de las pymes hasta el 24%, señor Iglesias. Han creado nuevos impuestos a la telefonía, al café y a la cerveza. Han subido los impuestos a la gasolina y al gasoil. Hablaba usted de Grecia y la cosa tiene narices, con perdón. Resulta que, como consecuencia de la gestión de su partido hermano en Grecia, Nueva Democracia, donde el señor Lucas Papademos, como al parecer hizo Montoro también, falseaba la contabilidad, resulta que convierten a un país de la Unión Europea en un protectorado y usted lo celebra. Un país que no tiene capacidad para tomar decisiones políticas y usted está encantadísimo de que su partido hermano allí destroce la economía griega, que lo conviertan en un protectorado, que es una humillación para el espíritu europeo, y usted presume y saca pecho, diciendo no, si al fin y al cabo en Europa tenemos que hacer lo que nos dicen desde Alemania o nos convertimos en un protectorado. Pues eso, señor Mariano Rajoy, es incompatible con ser demócrata y con defender la soberanía. Y en los últimos datos de Eurostat, yo ya le adelanto que quiero seguir trabajando para que estos datos cada vez sean mejores en España y en Europa. Pues si ve usted, en la zona euro, en el año 2014, la pobreza material severa era el 7,4. Ha bajado al 7,1 en un año. En España era el 7,1 y ha bajado 0,7 al 6,4 en un año. Pero también es verdad que, como le sucede al conjunto de la economía española, ya hablemos de cifras macroeconómicas o de lo que es la vida de la gente, las cosas están evolucionando a mejor. Los datos. Creo que es muy difícil, y se lo decía antes en mi intervención, plantear que tenemos razones para ser optimistas. Era ya poco creíble lo que decía el señor Aznar cuando hablaba del España va bien, y eso que era la época de la burbuja, era la época de los pelotazos urbanísticos y la época en la que su gestión convirtió la corrupción en una forma de gobierno y de aquellos polvos estos lodos. Pero plantear en el año 2016 que España va bien, que los datos económicos llaman al optimismo, cuando encabezamos las estadísticas europeas en desigualdad, que detrás de esas estadísticas hay personas, hay gente que no llega a fin de mes, niños que sufren pobreza, niños que no se alimentan adecuadamente, jóvenes que se tienen que marchar de España. No diga usted que España va bien. España son los españoles, no la tranquilidad de los inversores ni la tranquilidad de sus socios europeos. Lo mismo ocurre con algo que sí afecta directamente a la vida de la gente y que es un indicativo muy claro y muy evidente de cómo vive la gente, que es la evolución del consumo. En España hubo una caída del consumo descomunal en los últimos años y los inicios de la recuperación no estuvieron ligados al consumo,
estuvieron ligados fundamentalmente al sector exterior y a las exportaciones. Ahora, por fortuna, las exportaciones siguen yendo bien y, además, el turismo, pero el consumo se está recuperando. Ha dado usted un dato, que es los datos de consumo, que esto es un poco como lo de la devaluación, que no depende de usted. Claro, cuando resulta que la relación euro-dólar cambia, cuando los precios del petróleo cambian y cuando, además, los últimos meses de su gestión ustedes empiezan a hacer lo que algunos decimos que hay que hacer, políticas más expansivas, aflojar un poco más, entonces hay algunos datos del consumo que llaman al optimismo. Pero a partir de lo contrario a lo que hacen ustedes. Si ustedes reducen los salarios, si ustedes aumentan la precariedad laboral, ¿cómo va a aumentar el consumo? Usted dirá, no, nuestras reformas laborales no han contribuido a disminuir la capacidad negociadora de los trabajadores, sus salarios y sus condiciones. Entonces, ¿por qué les hicieron una huelga general? A ustedes y a ustedes, a los dos huelgas generales por sus reformas laborales. Eso lo hacen los trabajadores porque sus reformas impiden su capacidad negociadora, disminuyen los salarios y aumentan la precariedad. Y eso se traduce en menos consumo, señor Mariano Rajoy. Cuando vienen 70 millones de turistas o los estudiantes de Erasmus o cuando hay 6 millones de extranjeros, vendrán porque este país tiene algo que ofrecerles. Decía usted que España es un país en el que viene mucha gente. Bueno, en los últimos tiempos, por desgracia, cada vez viene menos y cada vez se van más. Y no se van de aventura, como decía una de sus ministras. Los jóvenes españoles se van porque este país no les ofrece una alternativa. Y ese es el resultado de sus políticas. Hablaba usted de Madrid y Barcelona. Pues se lo voy a decir. Donde nosotros gobernamos aumenta la inversión extranjera y en el caso de Madrid hemos conseguido reducir la deuda. Y son datos oficiales, aunque a ustedes les duelan. El señor Domènech ha planteado las 3 alternativas posibles para salir de esta situación. Bien, son las conocidas. Una, la que hemos planteado en esta Cámara, el Partido Popular y Ciudadanos y Coalición Canaria y nuestros coaligados antes de las elecciones. Esa es la que yo estoy defendiendo aquí. Sinceramente creo que es la mejor y por eso la planteo. En primer lugar, respeta como ninguna la voluntad de los electores, porque el partido que yo presido tiene 52 escaños más que la segunda fuerza política y eso, en democracia, señorías, tiene un valor. En segundo lugar, porque esas fuerzas políticas coinciden en los temas básicos, en las grandes normas que fijan la convivencia en nuestro país. En tercer lugar, porque es lo que se hace en Europa, porque creo que es un buen mensaje fuera y dentro de España y porque creo que en este momento es quien más confianza puede aportar a quienes pueden generar bienestar, riqueza y empleo. Efectivamente, hay una posibilidad de un gobierno de izquierdas con ustedes, con el Partido Socialista, con los grupos que conforman su coalición y con más, señor Domènech. Son necesarios más, usted lo sabe. Y yo también, y hay una tercera, que son las elecciones. Hay una cosa que ha dicho usted que es verdad, completamente cierta. Hay 3 opciones en este país, o repetición de elecciones, o un gobierno de ustedes, mediante un acuerdo con el Partido Socialista, porque si no, no hay manera, o un gobierno a través de un acuerdo del Partido Socialista con nosotros. ¿Y sabe lo que se está jugando en esas 3 opciones? Básicamente 2 ideas de España. Su idea de España tiene que ver con usted. Es impresionante. Usted ha dicho que cuando yo critico a su partido y a su gobierno estoy criticando a España. España no es usted, España no es su gobierno, España es la gente, no son los inversores, no son los socios europeos. Para nosotros, que somos una fuerza política, les recuerdo, de ámbito estatal, con resultados electorales importantes en todo el territorio. Es muy difícil plantear un proyecto colectivo, un proyecto de hermandad, cuando se es una fuerza política subalterna, como son ustedes en Cataluña y como son ustedes en el País Vasco. Yo le digo, nuestra idea de España es con sus pueblos y con sus gentes dentro, porque este país es la gente que compone este país, no son las banderas que llevan algunos en la pulsera mientras tienen cuentas en Suiza o en Andorra. Esa es la diferencia de la idea de España que nosotros tenemos. Para nosotros España son sus pueblos y sus gentes. Creo que no tiene ningún sentido que hagamos un debate sobre los orígenes de todos los que estamos aquí. Yo estoy dispuesto a que usted investigue los míos, fíjese, y se llevaría probablemente una sorpresa. Ahora, si investigamos los de los 350, incluidos los de su grupo, se llevaría probablemente muchas más sorpresas. A propósito de las investigaciones, yo creo que a nadie se ha investigado tanto en España como a nosotros. El problema no es ese. El problema es que quizá a los de usted se les ha investigado poco. Ojalá se les investigara un poco más. Señoría,
Yo estoy contento, ya lo he dicho en algunas ocasiones, de haber pactado la inclusión en la Constitución del la reforma del artículo 135 de la Constitución. Pero quiero decirle una cosa, eso no era una imposición de nadie, eso lo firmamos nosotros porque quisimos. Me ha sorprendido lo que decía usted sobre la Unión Europea, diciendo que el artículo 135 está muy bien, que la renuncia a la soberanía de los Estados de la Unión, que no ha sido sustituida por espacios de representación democrática en Europa, donde el único espacio de representación democrática es el Parlamento Europeo, que es en el mayor de los casos una cámara colegislativa, que usted diga eso cuando cada vez que han tenido que votar los ciudadanos europeos sobre Europa el resultado es contra la Unión Europea, cuando el Reino Unido se acaba de ir, pues revela que efectivamente no tenemos la misma noción de Europa. Leía el otro día a Jorge Semprún, que reivindicaba los valores de la 9, antifascistas españoles que participaron en la liberación de París, como el origen democrático de la Unión Europea, como ese proyecto antifascista que reivindicaba los derechos sociales. Esta Europa ordoliberal, esta Europa contra los derechos, es una Europa distinta a la que nosotros queremos construir, a una Europa democrática, con derechos sociales y con soberanía. Por eso vemos las cosas de manera tan distinta. Es verdad que hay personas nacionales españoles que están fuera de España, más hace años. Pero es verdad que si usted coge los datos de la EPA, por ejemplo, del primer y segundo trimestre, verá que España es el país de la Unión Europea donde hay un mayor porcentaje de extranjeros trabajando. Ese es un dato también positivo. Usted decía que le parece muy bien que algunos españoles se vayan fuera. Yo no quiero ser una periferia de Europa. La mayor parte de la gente que viene a trabajar a España viene a trabajar en actividades de bajo valor añadido, mientras nuestros mejores investigadores se van a Alemania, al Reino Unido o a Estados Unidos. Yo no quiero ser una periferia de Europa, señor Mariano Rajoy. Igual que le hubiera convenido saber, ahora que hablamos de Grecia, a alguien que estuvo diciéndole al conjunto de la gente una cosa, organizó un referéndum, lo ganó y luego tuvo que hacer exactamente lo contrario de lo que le estaba diciendo a la gente y de lo que la gente dijo. Ha dicho usted algo que me parece preocupante. Ha dicho usted, claro, es que algunos convocan un referéndum, lo ganan, pero luego no pueden hacer lo que han dicho los ciudadanos porque Alemania les dice otra cosa. Hombre, que lo piense usted está bien, pero que diga abiertamente en un Parlamento que le parece bien que un gobierno no pueda aplicar lo que han dicho sus ciudadanos votando, me parece grave. Por eso le digo que no tenemos la misma concepción de la democracia. Todos los pueblos y toda la gente. Y no toda la gente piensa igual, por fortuna. No toda la gente piensa igual. Entonces, no se apropie usted ni de los pueblos, ni de la gente, ni, como lo dije antes, ni de la sensibilidad social. Ha dicho usted que no todos en España piensan igual. Tiene usted razón, pero todos en España necesitan una educación pública, una sanidad pública y una vivienda digna, señor Rajoy.